Muy bien, vamos a empezar. Si podemos apagar los interruptores que están por aquí, creo que hay unos interruptores, gracias. Mil disculpas, ¿no? Todo, sí, mejor. Así van a estar más frescos también. Mejor así, ¿no? Bien. Bueno, esta es la última proyección de imágenes en esta reunión aquí. Como ya les adelanté, está orientada a nuestra reciente expedición a las montañas del Altai, en Mongolia, y por qué fuimos una vez más a las selvas del Paititi, el nombre que se identifica a una presunta ciudad perdida inca que la conquista española buscaba en el Perú allá por el siglo XVI. Pero antes de adentrarnos en ese viaje a Mongolia y por qué fuimos a la selva peruana, quedó en el aire dos incidentes que mostré ayer. Uno lo mencioné y el otro lo mostré apenas. Me estuvieron preguntando sobre esa luz como amorfa que apareció en nuestro campamento en Monte Shasta. Una energía que inicialmente apareció, que la vimos todos, luego desapareció ante nuestros ojos. Sin embargo, gracias a una tecnología, a una cámara infrarroja, el investigador Pablo Sierra del canal Paraterrestre de allí de Puerto Rico lo pudo captar. Así que se los vuelvo a poner para que sepan cómo fue lo que ocurrió, y también la imagen, la controvertida fotografía de un personaje que surgió en medio de nuestro campamento. Tengo la sensación de que tengo un eco, así que... Sí, ahora está muy alto, quizás por el volumen. ¿Mejor? Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, creo que era Más eso. plano el sonido. Yo decía, nos estamos desdoblando en otro plano dimensional. Pero busqué la explicación convencional, racional, sensata, era el eco del aparato. La baja de Oca. La navajita. La navaja de Oca. Bueno, él es Pablo Sierra, les presento su testimonio y la grabación completa, ¿vale? Porque ayer solo mostré un trocito. Esto ocurrió el año pasado en Mount Shasta. A ver, sí, no se escucha, ¿no? Todo tiene solución. Vamos a ver si... A ver si ahora suena. Cuando fue que empecé a captar este objeto en el cielo, esta luz que empecé a grabar, y era precisamente más o menos en el tiempo en que se iba a dar el contacto. Ya previamente se había dicho a través del señor Ricardo González que el contacto se iba a dar entre las 9 y 9:30 de la noche, pero ya se estaban dando algunos indicios, unas señales de que algo estaba sucediendo alrededor nuestro, ¿no? En el área del bosque. Comenzamos a ver incluso flashazos de luz, por lo menos yo, este servidor y la persona que me acompañaba, empezamos a ver que habían ciertos destellos de luz entre los árboles. Pero mi intención era poder grabar algo de forma sostenida, ¿no? Porque si empleaba mi tiempo para apuntar aquí y allá, pues me iba a desorganizar, me iba a confundir. Así que yo estaba esperando a que se diera algo totalmente contundente, algo que yo pudiera grabar sostenidamente. Y durante esta meditación, mientras estaban haciendo los mantras, pues yo estaba pendiente todo el momento, todo el tiempo, mirando a todas partes. Para que la gente tenga una idea, en las condiciones en que estábamos grabando, era bajo total obscuridad. O sea, en esa área de la montaña no hay contaminación lumínica. Incluso, y Francisco me puede apoyar en esto, allí se puede ver hasta la Vía Láctea, básicamente, claramente. Claro. Tan así de claro es que se estaba viendo el cielo esa noche. Pero aparte de eso, la oscuridad era absoluta. Y yo solamente me estaba dirigiendo con el monitor que estaba conectado a mi cámara, y con eso era que podía ver. En ocasiones miraba así la cámara y para ver si veía algo inusual. Y esta persona que estaba al lado mío, que me estaba ayudando a decir si había algo, y entonces cuando él me alertaba de que si había algo inusual, pues yo dirigía la cámara donde él me decía donde había algo inusual. Pero cuando empecé a grabar,
comencé a grabar, yo tenía el presentimiento, y déjame decirles que yo usualmente no tengo este tipo de presentimiento, pero esa noche tuve el presentimiento de que algo se iba a dar entre los árboles, no tanto en el cielo. Y mi atención estaba más enfocada hacia el área de los árboles donde estaba el grupo meditando. El área detrás del grupo que estaba meditando había pues, una línea de árboles de pino. Y mi atención era básicamente a esa área, no tanto al área a los lados o detrás de mí, sino a esa área. Y me mantuve siempre enfocado a esa área por alguna razón. Y de pronto cuando algo, no sé, no puedo decir que es algo, pero mi instinto me indica de que apunte hacia una esquina en el tope de los árboles donde está el grupo meditando, y de pronto veo en el monitor esta luz que inmediatamente supe que no era ni un avión, ni un helicóptero, ni un dron, porque todo esto emite ruido, en primer lugar. Pero lo más importante, el detalle más importante es que solamente lo capté a través de la cámara, viendo el monitor, no a simple vista. Cuando empecé a captarlo en el monitor y miré hacia el lado, al área donde estaba apuntando, yo no vi absolutamente nada, vi total oscuridad. Y veía el monitor y ahí estaba el objeto. Y entonces empecé a seguir el objeto porque el objeto estaba notando que estaba desplazándose por el tope de los árboles, y mientras observaba el monitor también empecé a percatarme de que estaba en descenso, iba descendiendo. Y ahí fue que empecé a notar que se estaba empezando a perder detrás de los árboles. Iba en una trayectoria en descenso, y seguí buscando el objeto. En un momento dado van a ver que hay como una especie de... Se mueve un poco la cámara porque yo miro y yo estoy tratando de corroborar. Incluso llamo a la persona que está al lado mío y le digo, ¿ves lo que estoy viendo? Y él me dice, no estoy viendo nada. ¿Qué estás viendo? Y yo, pues ok, pues si no lo estás viendo, ve el monitor. Y ahí es que se percata que hay un objeto que estoy captando en el monitor, pero sin embargo no se puede ver a simple vista. O sea, solamente por la tecnología infrarroja es que logro captar este objeto. A todo esto, pues sigo grabando y el objeto se sigue perdiendo entre los árboles hasta que finalmente lo pierdo de vista a través del monitor, quiero decir. Y ahí pues yo definitivamente pienso de que grabé algo importante, porque no era un objeto que definitivamente, como dije, yo inmediatamente pensé que no era algo conocido, o sea, no era digamos un objeto que nosotros conocemos como un avión, un dron, como dije, un helicóptero, lo que sea. No emitía ningún sonido y, como dije, el detalle más importante, no se veía a simple vista, Carlos. Eso es lo interesante, porque se trata de un objeto que volaba muy bajo, a la altura de los pinos, y que fue descendiendo cerca del campamento. Inicialmente habíamos visto un destello, pero luego no veíamos nada y solo la cámara infrarroja lo pudo captar. Esto sucedió en septiembre de 2016 en Atacama. Se tomó esta fotografía durante una experiencia, yo lo publiqué en un artículo. Cuando me la mostraron, para mí, en mi navaja de oca mental, se trataba de una persona que estaba observando algo luminoso, tal vez una tableta, un teléfono celular. Pero cuando mandamos a estudiar la imagen, hasta con 3 investigadores diferentes, no aparecía una silueta sino 4. Y de acuerdo al lugar donde se tomó la foto, que allí no hay árboles, estamos en el desierto de Atacama, cada una de estas siluetas mide entre 2 y 3 metros de estatura. Y aquí aparece el personaje, en realidad no está mirando ninguna cosa, sino que hay otro elemento luminoso a su lado, y tiene como una especie de máscara que emite algún tipo de brillo o luz en la parte frontal. Esto ocurrió en el desierto de Atacama. Esa imagen la pueden encontrar, y su estudio, el análisis, en mi página, en mi sitio de internet legadocosmico.com. Yo les quería mostrar estas dos cosas por un pequeño gran detalle. Primero, porque estamos cerca de ir al desierto de Atacama en el mes de septiembre. 2 años más tarde nos han vuelto a invitar. Están ustedes cordialmente invitados si quieren venir. A una gente amiga de España va a participar de estas experiencias. Y por otro lado, para prestar atención a que hay algunas cosas que suceden que a veces no las ves, pero están allí. En el caso de Shasta, les cuento los entretelones brevemente. Estamos en plena práctica allí en la montaña, al norte de California, en Estados Unidos, y de los árboles del bosque que nos rodeaba se empezaron a visualizar, a observar siluetas como de blanco surgir del bosque.
pero las podías ver a simple vista. Y una pareja de peruanos que había acudido a Estados Unidos a este encuentro trajo sus 2 hijos. Y sus 2 hijos se pusieron nerviosos. La nena, la chiquita, empezó a llorar y dijo: mamá, mamá, nos rodean, esta gente de blanco nos rodea. Aunque no sentía que había algo hostil, algo, digamos, negativo en esas apariciones, pero hombre, una nena en medio de un campamento, en un bosque, en la noche, y ve diferentes siluetas de blanco salir del bosque caminando hacia nosotros, lo que hicieron estas siluetas de blanco fue esfumarse y desaparecer. Lo que ya habla de su naturaleza positiva, porque al sentir la sorpresa de la niña, decidieron desaparecer, marcharse o actuar de forma invisible para no alterar las emociones, los nervios de la pequeña. Cosa que otros miembros de la experiencia no les gustó. Esta nena nos estropeó el contacto, ¿no? Decían ese tipo de cosas. Pero también pone a prueba nuestra tolerancia, pone a prueba en nuestras emociones, cómo nos manejamos ante estas cosas. Cuando todo esto estaba ocurriendo, cerca de los pinos habían como unos destellos, que ya lo mencioné. Y fue entonces, como ya lo describe Pablo, que es una persona muy mental, muy racional, cuando ve una luz, dice, debe ser perspectiva, debe ser un avión volando bajo, que está acercándose a la zona, aunque no hay aeropuertos de ningún tipo en la zona de Shasta en sí, sino ya más retirados de la sección de los bosques. Y cuando vio que la luz era amorfa, o sea, que se iba como moviendo y que estaba volando a la altura de los pinos y estaba aterrizando, si se puede decir así, o descendiendo en una explanada contigua a nuestro campamento, enmudeció. Ese objeto ya no se podía ver a simple vista, como que hubiese pasado a otra frecuencia, pero con el aparato infrarrojo lo pudo captar hasta que lo perdió ya muy bajo, volando detrás del bosque. Esa es la imagen que les mostraba. Y lo de Atacama, reitero, ellos nos habían dicho que iban a estar entre nosotros. En ese momento, en septiembre de 2016, esto fue un poco más atrás, un amigo de Chile decidió tomar una fotografía. Él es alto, mide como 1,80 m, levantó los brazos y tomó una fotografía hacia un sector donde los perros empezaron a ladrar, no de manera agresiva, sino como advirtiendo una presencia ajena. Coincidió con un mensaje que habíamos recibido nosotros, donde nos decían que allí había uno de ellos que estaban observando todo cuanto estábamos haciendo, pero la gente estaba distraída mirando el cielo por la actividad de luces, objetos anómalos, que de hecho fueron filmados y los hemos mostrado en muchas conferencias. Entonces, él tomó la fotografía con un teléfono celular de marca Samsung, sin accionar el flash, lo que aparece en los metadatos, así que no es cierto de que el flash iluminó la cara de una persona, no lo accionó, está en los metadatos. Y cuando descubrió la imagen, al revisar las fotografías que había tomado y me la envían, yo pensé que me estaban tomando el pelo, la puse en reposo, la analicé todo lo que pude, porque a veces nos envían fotografías o material que se supone se tomó en nuestras experiencias de campo, y si tú pisas el palito con una falsa evidencia o con una confusión, ya entras en desprestigio, ¿me explico? Entonces yo fui muy cuidadoso y la mandé a analizar con mi amigo Pablo Zárate de Chile, y él asimismo la mandó a analizar con otros 3 investigadores que no son ni seguidores de Ricardo González, no son mis amigos. De hecho, algunos de ellos trataron de buscarle una explicación convencional a la imagen y concluyeron de que era sumamente extraño. De acuerdo a las proporciones del lugar, estamos en un desierto, no hay grandes árboles, Atacama, el ángulo de la foto, el testimonio de la persona y varios detalles técnicos, lo analizaron ingenieros y especialistas y todo. Esas figuras eran 4 y por lo menos miden entre 2,50 metros a 3 metros de estatura. A uno de ellos le llamamos Batman, porque parece que está con una máscara o algo. No sé qué es. Le llamamos el hombre de Atacama, sin tener en cuenta las otras siluetas. Eso es lo que sucedió. Son experiencias muy curiosas, extrañas, anómalas, que podrían revelar que a veces no todo lo que vemos es lo real. Y por alguna razón se los estoy mostrando ahora, ¿no? Cuando hacemos las prácticas de campo, sobre todo lo que vamos a intentar esta noche, hay que estar atentos no solo a lo que se ve, sino también a lo que se siente. ¿Ok?
Bueno, vayamos directamente al punto. Les voy a contar una historia fascinante. Parte de la información que recibimos de este viaje maravilloso al Altai y a las selvas del Paititi. Ustedes saben que Paititi, la supuesta ciudad perdida de los incas, se asocia con un muro de piedra, una roca de unos 30 metros de largo y unos 30 metros de similar altura, que está llena de petroglifos, símbolos, incisiones, que no fueron hechas por los incas, sino por culturas bastante más antiguas. Probablemente tengan entre 3.000 a 4.000 años de antigüedad, como han dicho los estudiosos en mi país, en Perú. La primera vez que fui tenía 22 años. Ustedes recordarán que en ese contacto yo viví una experiencia muy fuerte con un hombre de rasgos asiáticos que apareció en medio de la jungla, que dijo llamarse Al-Sir, y yo, tan movido, tan afectado por esta experiencia, tuve el desparpajo de escribir un libro que titulé Los Maestros del Paititi, pensando que al publicar ese libro ya cumplía con mi tarea y todo quedaba allí. Y yo seguía mi vida como todo muchacho de 22 años, aunque ya venía investigando el tema, como ya les conté el día de ayer al detalle desde la adolescencia. Pero no, ese libro se multiplicó, se fotocopió, se pirateó, todo. Me empezaron a invitar a otros países. Recuerdo que una pareja de Estados Unidos había tenido una experiencia en Shasta, o cerca de Shasta, en una roca, donde habían hecho unas prácticas de concentración, meditación, y tienen una visión en esa roca, que los lugareños dicen que es como una puerta que conecta con Monte Shasta, y les aparece un ser de rasgos asiáticos, y una de las personas que estaba allí, y esta pareja que acabo de mencionar, de origen uruguayo, Beatriz Gámbaro, le dice a esta proyección: tú eres un ser de los que se reportan aquí en Monte Shasta, eres una entidad de Monte Shasta. Y el ser les contesta y les dice: no, yo soy un ser que me estoy proyectando desde las selvas del Paititi, pero muy pronto sabrán de mí. Entonces, cuando llega mi libro a los Estados Unidos, ellos ven la recreación de la apariencia del ser asiático y dicen: hombre, pero este tipo es el mismo que vimos. ¿Y quién escribió este libro? Un muchacho que se llama Ricardo González. Pues hay que traerlo a los Estados Unidos. Yo ni visa tenía. Fue toda una odisea que me puedan invitar a los Estados Unidos. Suerte que me dieron la visa, me invitaron al show de Sepsec de Telemundo Network en Miami, y de allí empezó toda mi aventura de difusión intensamente en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de fines de los años 90, cuando empezó con fuerza mi difusión. Y justamente fue en Miami, unos años después, que Horacio Bon, un periodista argentino, muy famoso en Argentina, porque era conductor en su momento del canal Infinito. O sea, tal vez acá hay varios sudamericanos, recordarán el canal Infinito, que tenía programas dedicados 24 horas al misterio, a la investigación periodística de estos asuntos. Esto ya no existe más. Yo estoy hablando de los años 90, que era cuando era muy interesante. Y Horacio Bon tenía un programa de entrevistas que se llamaba Zona Infinito, muy visto en ese entonces. Y él me hace una nota después de la segunda expedición que hicimos a las selvas del Paititi en el año 2000. Así que me van a ver 20 años más joven. Está prohibido el murmullo, la risa, el bullying. Veo a varios que se están frotando las manos, pero es para que aprecien el contexto de cómo volví yo, o sea, más joven, todo acelerado, todo contento, emocionado de lo que nos había sucedido, y para que entiendan también lo que significó para mí volver 19 años más tarde a este lugar. Perdón, miento, no era nuestra segunda expedición, era la tercera, porque fue el 96, el 98 y el año 2000. Pasando en limpio, el año pasado volví a la selva después de este vídeo, o sea, casi 20 años después. Se podrán imaginar lo que significó emocionalmente para mí volver a ese lugar donde habíamos tenido estos contactos, ¿no? Este es un extracto, solo 2 minutos. Los Maestros del Paititi es el título de este programa, un diálogo mano a mano con Ricardo González. Y la vida intraterrena, ¿cómo? De eso se trata.
Paititi, vamos a ubicarnos, ¿dónde queda? Las leyendas dicen que en el siglo XVI, con la llegada de la conquista española, un grupo de sacerdotes del Imperio Inca habrían emigrado al Antisuyo, a una de las 4 regiones del Imperio del Sol. En este lugar, dice la leyenda, se habría construido una ciudad tan esplendorosa como el Cusco. Muchas expediciones la han buscado con el nombre del Dorado, el Paititi, claro, pensando que se trata de una suerte de Machu Picchu de oro y que está allí pues custodiado por Incarri o Incari, el Inca Rey, el último de los más elevados de los incas, y que restituiría, trataría de conectar ese tiempo que se perdió hace 500 años. Ahora bien, nosotros fuimos y en ese momento, en Madre de Dios, en el Parque Nacional Manú, en la zona suroriental de mi país, donde se ubica supuestamente el Paititi, viví una experiencia de contacto físico el 5 de septiembre de ese año 96 con un ser que decía llamarse Alcir. Yo me encontraba explorando una roca que tiene unos 30 metros de largo y similar de altura, y que los nativos machiguengas denominan Puyaro. Nadie sabe quién hizo los petroglifos, quién hizo los grabados, a pesar que se conocen científicamente de los años 20. Yo me encontraba explorando la zona y escucho ruido a mis espaldas. Yo tenía un palo a la mano. No era este avión que pasó recién, ¿no? Definitivamente no. Más bien yo volteé con un palo para defenderme del animal que yo pensaba venía a atacarme. Estaba en la jungla. Claro. Era de día. Volteé y era una persona quien se abría paso entre la maleza. Era un varón de unos 65 años, de marcados rasgos orientales, todo el vestido con una túnica dorada de aspecto metálico, un casco como si fuese la mitra de un faraón egipcio sobre la cabeza. Se acercó hacia mí. Yo en ese momento tuve un temor bárbaro, tenía el corazón a la garganta un poco más y mojo los pantalones. Sin embargo, él me habló sin que yo notase que él pues moviera los labios, diciéndome que venía con buenas intenciones, que estaba allí físicamente, que no tuviera miedo, y se identifica con el nombre de Alcir. Me dijo Alcir. Él me dijo que era un Stenna Manés, una suerte de bibliotecario cósmico, y aunque esto suene a ciencia ficción o extraordinario, pertenecería a una civilización subterránea que custodia la verdadera historia de la humanidad. Sigo pensando lo mismo, porque esa experiencia ocurrió, pero quería que lo vieran con el entusiasmo, la emoción de muy jovencito, cuando habíamos tenido estos primeros contactos en los años 90. Obviamente pasan los años, uno va creciendo y la vehemencia, la intensidad de aquellos años da paso a la calma, a la reflexión, al análisis, a las preguntas, pero la experiencia fue tal cual. O sea, el contacto, la vivencia fue tal cual. Nosotros habíamos acudido a esas selvas del Perú donde se incrustan unas montañas que vienen de los Andes y forman el nudo de Vilcanota, porque siempre, según el mensaje de los extraterrestres, allí se encontraba el Paititi, Paiquiquín Cusco, en quechua, parecido al Cusco, una ciudad mágica, misteriosa, un misterio arqueológico que habría sido construido, según se dijo, por el Inca Tupac Yupanqui ante el asedio de la conquista española. Sin embargo, eso no fue así. El Paititi existía antes que los propios incas. Solo revisando los libros de texto más antiguos en referencia al Perú, entre ellos las propias crónicas de la conquista, se habla de que el primer inca ni siquiera fue Manco Cápac. Si conocen un poco ustedes en España la historia del Imperio del Sol, del Tawa Inti Suyo, el imperio de las 4 direcciones solares. Ya las crónicas se habían recogido información de los bibliotecarios de información del imperio, llamados Quipu Camayocs, de los maestros del imperio, llamados Amautas, que contaban que antes de Manco Cápac había una dinastía de Apu Cápacs. ¿Recuerdan que ayer hablamos de los apunianos? Apu significa protector señor, es decir, los Apu Cápacs, los protectores, que eran mucho más altos, que habían llegado de tierras allende los mares, que en la tradición andina se llama Hatun Pachamama, y que habrían llegado luego a América del Sur para colonizarla. Increíble. Una leyenda que, por cierto, encaja perfectamente con las de los Rapanui en Isla de Pascua, cuando se refieren a Jiva, el mundo perdido que se hundió en el Océano Pacífico, o a la de los indios Hopi, que en otras reuniones en Monte Perdido, cuando nos hemos concentrado, si se acuerdan, del misterio de Mu, confundida con Lemuria, Océano Índico, África, Madagascar, Mu, Océano Pacífico, los Hopis llamaban a Mu Kashkara, donde unos dioses de las estrellas, denominados Capchinas, en sus escudos volantes, los habrían rescatado.
Así que Hatun Pachamama es la verdadera patria de los antiguos maestros del Perú, los antiguos maestros de los Andes. Colonizaron los Andes, pero no nos adelantemos. Que esto tiene que ver con lo que terminamos de comprender en Altay y en el nuevo viaje a la selva. Esta es una fotografía del año 96 de nuestra expedición, cuando estábamos haciendo prácticas de percepción extrasensorial en el muro de roca. Los nativos locales, los machiguengas, dicen que al otro lado de la piedra de los símbolos hay seres, fuerzas, información, entidades que pueden salir. Cuando uno escucha de manera burlona este tipo de historias, dice, son creencias de los indios. Hasta que llegas a esos lugares, hasta que abres la mente y el corazón y vives las mismas experiencias que los indígenas. Aquí están viendo una recreación del hombre que yo vi, que apareció de la nada en la selva, con una característica muy particular, que era ese casco alargado, que yo siempre lo comparo con los cascos o mitras muy propios de un faraón de Egipto, ¿no? La razón es muy sencilla, es un casco alargado para proteger un cráneo alargado. Alcir es un híbrido, no es un extraterrestre. Él dijo que había otros seres en su misma condición viviendo en refugios subterráneos como remanentes de estas culturas imposibles. Esta es una recreación en arcilla bastante cercana al hombre de rasgos asiáticos, atentos con esto, a lo que vi el 5 de septiembre del año 96. Se supone que en Paititi, allí en el mundo subterráneo, estos seres estarían protegiendo información y objetos o reliquias de poder que son consideradas también imposibles. Entre ellas, el famoso disco solar, que era como el arca de la alianza de los antiguos peruanos, porque se le atribuía poderes sobrenaturales, que otrora estaba colgada en el testero del Coricancha o el Templo de Oro del Sol, que todavía se puede visitar el templo en el Cusco y se puede ver el sincretismo de nuestras culturas. Me refiero a la española, el convento Santo Domingo y lo que quedó de las paredes del citado templo el Coricancha. Esta historia yo la conté con mayor detalle en una conferencia que ofrecí, si lo quieren profundizar, en Madrid, en un congreso del Grupo Planeta. Si ustedes ingresan a YouTube y ponen Congreso Grupo Planeta Ricardo González, ahí aparece ya en detalle de ese testimonio de el Cusco, nuestros viajes a la Cueva de los Tallos, el mundo subterráneo, y todo esto aquí que lo estoy pasando ágilmente, solo para ubicar a gente amiga, nueva, que está reunida aquí. También saben que, además de este disco solar que habría estado en el Coricancha y habría sido escondido en el Paititi, nosotros recibimos también hace cerca de 20 años información de que habían otros 12 discos, lo que se llamaría la red del tiempo o la red de los 13 discos solares. Nunca nos imaginamos que al publicar nuestros hallazgos, nuestras investigaciones, nuestras experiencias, iba a afectar a tantos grupos espirituales en el mundo que empezaron a hablar justamente de esta red de discos. Algunos investigándolo, tratando de entenderlo, interesante, y otros penosamente en una carrera arqueológica a la Indiana Jones para ver quién se podía encontrar cara a cara con uno de estos aparatos que están diseminados por todas las Américas. Este es un mapa que recrea la ubicación, ¿no?, de lo que es el desierto de Gobi. En ese primer contacto con Alcir, en el año 96, él nos dijo que en un futuro iríamos al desierto de Gobi, ya que en esta región del corazón de Asia, entre Mongolia y China, hace miles de años atrás habría llegado una misión de las estrellas, una misión del cosmos, siempre según el rango de estos seres, y que allí habrían fundado la primera ciudad de paz, que en las leyendas budistas denominamos Shambhala. Shambhala es un mantra. Nicolás Roy, el gran explorador ruso, decía: el solo hecho de pronunciar Shambhala me infunde miedo y respeto, como fascinación y maravilla. Eso decía Nicolás Roy. Si alguien me tiene que preguntar, decía el creador de la bandera de la paz, ¿qué es lo más importante que yo conocí en todos estos viajes por Asia? Sin ninguna duda es la leyenda de Shambhala, que se representa de esta forma, ¿no? Aquí ven un tanka con la imagen
del Kalachakra Mandala, la doctrina del tiempo, la rueda del tiempo, que muestra como un cuadrado en un círculo, que es el lugar donde, según la tradición, habría aterrizado Lukta, el caballo blanco, que trajo la piedra de Chintamani desde Orión, un tema que yo lo he explicado también en otras conferencias. Y Alcide en Paititi tuvo razón, porque hicimos ese viaje al Gobi, un tema que también lo he explicado en otras conferencias. Llegamos a este lugar, que es un vórtice, que se encuentra custodiado desde hace 200 años por los lamas del monasterio de Camar. Esta experiencia también la comento en mi libro Lugares de Contacto, mi libro Intraterrestres, publicados en España. Y fíjense, lo que hicieron los monjes fue recrear la rueda del tiempo, Kalachakra, porque dice que este es un portal espiritual de contacto con los señores de Shambhala. Cuando le preguntamos a Lama Dush, ¿dónde están esos señores de Shambhala que tú puedes visualizar, conectar, sentir, percibir dentro de este perímetro? El Lama contestó, están en el Altai. Ellos viven en el Altai, pero no cualquiera puede ir al Altai. Tienes que ser invitado, tienes que estar preparado. Así es que nosotros en posteriores viajes fuimos al Altai, como ya saben, en la región rusa, que exploró el ya referido Nicolás Roerich, que lo ven en esta imagen en Mongolia, con un guer mongol detrás, y también viajando al sector mongol, donde está la cordillera del Altai. Es decir, la cordillera del Altai tiene unos 2.500 kilómetros de longitud, como mencioné ayer, e involucra a varios países, China, Mongolia, y se adentra en Siberia, en la actual Federación Rusa. Este es el caballo Lukta, pintado por Nicolás Roerich, con la piedra de Chintamani, que llegó de Orión, según la tradición, y al arribar a la Tierra desprende 3 fragmentos que recorren el mundo, y uno de ellos se cree podría ser el mismísimo Santo Grial, independientemente de las versiones místicas, históricas y convencionales que existen sobre el Santo Grial como una reliquia auténtica, o como que nunca existió, o sencillamente como un legado supuestamente genético, un linaje vinculado a la persona de Jesús. Eso yo lo tomaría con pinzas. Lo único que sí es cierto es que la leyenda del verdadero Santo Grial es anterior al cristianismo. Ya se menciona desde estas tradiciones de Nepal, de Mongolia, del norte de la India, como Chintamani. No es un invento mío ni de Nicolás Roerich, van a encontrar muchas referencias al caballo blanco y a su arribo desde el cosmos en distintos lugares de Asia Central. No vayan a pensar que yo, para justificar esta historia, contraté a unos lamas y que junten cemento y qué sé yo, y hagan esta escultura, ¿no?, para luego salir en la foto. Estas cosas existen allá. Quien ha viajado por Asia o conoce la tradición sabe que la historia del caballo blanco es cierta. Tan cierta como tradiciones posteriores, contemporáneas, místicas, esotéricas, que también hacen referencia a estos fundadores de Shambhala, cuyo número es 32. En un texto contemporáneo, Las Tablas Esmeralda de Tot el Atlante, un texto místico contemporáneo, es curioso que diga algo así como: colocaron en el centro un rayo de gran potencia, dador de vida, dador de vida, dador de vida, dador de luz, llenando con poder a todo el que se acercase. Colocaron a su alrededor tronos, 32, 2 y 30, lugares para que cada uno de estos hijos de la luz, colocados para que ellos fueran bañados en el resplandor, llenados con la vida de la luz eterna. Pasando en limpio, este texto místico contemporáneo se refiere a los 32 Kalki Avatara del budismo que fundaron la doctrina del tiempo, la doctrina del Kalachakra. La doctrina del tiempo, la doctrina del Kalachakra. Aquí tienen a los maestros, la dinastía de los Dharma Rajas, que en realidad son 7, y los restantes que completan los 32, los Kalikis. Se dice que Rudra Chakri está actualmente reinando. Se dice que... ¿Ahora sí? A ver. Ahora sí. No es el contacto, el falso contacto de la batería. Les mencionaba de que el número 32, que sería Rudra Chakri,
es el que estaría reinando. De pronto me coloco aquí y estoy más cerca de eso. Bueno, esto solo para refrescar la memoria de informaciones que ya he presentado antes, lo que involucra también Rudra Chakri en el retorno de la luz, y se cree que esto podría suceder allá por el año 2027 en adelante, según algunas crónicas de la India y de Nepal. Este es un cuadro de Nicolás Roerich que representa a los maestros de la Hermandad Blanca. Plan B. Es el micro. ¿Mejor ahí? Ahora sí. Es el micro. Bueno, ahí están viendo un cuadro de Nicolás Roerich que representa a estos maestros de la Hermandad Blanca con un cofre en cuyo interior se encontraría una de las piedras de Chintamani. Banderas chamánicas, y ya lo vamos acercando a nuestro viaje para que vayan situándose en el contexto. Banderas chamánicas que tienen una oración que está vinculada con el símbolo de Chintamani, donde se pide al símbolo cósmico protector, que se nos bendiga con el poder, con el genio, con la prosperidad originada desde la triada hombre, cielo y tierra. Es muy interesante. Más aún, Abrazando. una proyección holográfica. Más aún teniendo en cuenta que el origen del chamanismo no empezó exactamente en el Perú, ni en México, ni en Bolivia, sino en esta región de Asia Central. Nosotros empezamos a explorar todo esto, hicimos varios viajes a Mongolia, Nepal, a la India, a China, a Rusia, tratando de entender todo lo que tiene esta región, hasta que ellos nos dijeron, en el 2018 podrán acudir finalmente a una zona del Altai mongol, donde los antiguos chamanes de allí, los auténticos chamanes, porque hoy por hoy se le llama chamán a cualquier curandero, que no es lo mismo, o sea, chamanes que podían conectar con la naturaleza, que tenían facultades realmente extraordinarias, y que en ciertos nodos de la tierra habían dejado una señal, una marca. Nos dijeron que fuéramos allí, que algo nos estaba esperando, que nos iba a entregar una información, una energía, y que esa energía, o esa fuerza, o esa información, la podríamos trasladar a las selvas del Paititi. Yo me quedé atónito. O sea, ir a Mongolia, a una zona que no conocíamos, en medio de la nada, en las estepas del Altai mongol, y de allí, después de 20 años, con todo lo que significa para mí, volver a la selva amazónica, estamos todos locos. Perdón. Que sea la última vez. No pasa nada, no pasa nada. Tienen una malla metálica los micrófonos, es para proteger adentro el cardioide. Entonces, si se cae, se aplasta la malla metálica. No, la desenroscas y luego pones otra. ¿No le pasó nada? Muy bien. Venga. Igual lo he puesto bien, ¿no? Se maneja bien con los aceleradores de hadrones, con la materia oscura, pero con unas simples baterías. ¿Qué van antes? Yo lo conocí a David cuando era un adolescente, cuando estaba en el colegio, y él me comentó, como se lo dijo a sus padres, mira tío, yo cuando termine el colegio quiero ser físico. ¿Educación física? No, físico. Hoy está haciendo su doctorado en física, ¿no? Así que las cosas que uno se propone, las hace. Volviendo, aquí están viendo la representación de los Pacific, remanentes de lo que fue esa estirpe chamánica de Mongolia. Así que fuimos a esa zona donde ellos vivieron. Hasta aquí lo que han escuchado es como un resumen de otras informaciones e investigaciones que ya he presentado. Gobi, Mongolia, Paititi, Chintamani, las expediciones de Roerich, etc.
teníamos que hacer el viaje. Lo confirmamos a través de múltiples mensajes, de avistamientos programados, de una serie de protocolos que ya describí el día de ayer. Confirmamos que teníamos que hacer la expedición. Un grupo internacional de unas 10 personas, organizamos esto con bastante calma y acudimos a la aventura. Había una zona muy cercana al Altai mongol, que se había hecho famosa en la arqueología por unos espigones de piedra y por unos túmulos, que se cree fueron colocados por los citados chamanes de hace miles de años que vivieron allí, tanto en la región rusa como en la región mongola. Se decía de que estos túmulos y que estos espigones de piedra fueron colocados por hermandades que respondían a clanes que vibraban o sintonizaban con el símbolo de un animal, algo que más tarde, y no por casualidad, otras tribus del mundo van a imitar. Los indios norteamericanos, incluso también del resto de América hasta el extremo sur, en la Patagonia. El clan del águila, ¿no? Tutote, ¿no? El clan del águila, el clan del oso o el clan del ciervo. Cada uno de estos clanes representaba una fuerza mágica en particular, siendo una de las más importantes, al menos en esta región de Asia de la que estoy hablando, el clan del ciervo, porque era la hermandad de la compasión, la hermandad de la compasión. Los arqueólogos ante estas historias dijeron, no puede ser posible, se sostienen oralmente, pero no sabemos si es un invento o una deformación en el tiempo de los chamanes. Así que lo tomaron con pinzas hasta que se hizo el hallazgo, que ustedes recordarán, de la princesa de Ukok. La princesa de Ukok es una momia, si se puede decir esto, porque más que una momia vendada al estilo egipcio o del antiguo Perú, lo que había conservado las osamentas de esta criatura era el frío y el hielo de la meseta de Ukok en el Altai ruso. Cuando la encontraron, los arqueólogos enmudecieron al encontrar un tatuaje ritual que muestra al ciervo. El ciervo que está como flotando, como si estuviese volando. La gente local del Altai le dijeron a los arqueólogos, dejen a la mujer aquí, a la princesa de Ukok, que se encontró en el citado Valle de Ukok, porque no solo estos antiguos chamanes, y esto es lo más inquietante, podían guardar información o conectar con las líneas de fuerza de la Tierra, colocando estos espigones de piedra como si fuesen agujas de acupuntura o túmulos, sino también enterrándose allí. Como manejaron gran cantidad de energía, magia, si lo queremos decir de este modo, mientras su cuerpo físico, aunque su alma, su energía ya no esté, porque ya partieron, su cuerpo físico más tiempo pudiese resistir el paso del tiempo, podría cristalizar la energía que en vida esa alma controló y manipuló. Entonces se le entierra en un lugar clave para que al menos durante 2000, 3000 o 4000 años ese nodo esté equilibrado hasta que alguien llegue y lo pueda reactivar. No sé si me estoy explicando bien. Por esa razón, en la tradición chamánica peruana se dice que las momias no las puedes tocar ni las puedes sacar del lugar donde están. Si las llevaron a los apus, a las montañas, a las cuevas, no las tienes que mover. Y hay casos alucinantes en Perú que cuando han sacado una momia, no cualquier momia, una momia muy particular de un lugar, se han producido movimientos sísmicos, sequías, lluvias intensas, con los famosos huaicos, como le llamamos en Perú a los aludes, las avalanchas, producto de estas lluvias intensas que arrastran lodo, piedras y pueden sepultar pueblos enteros. Ukok no fue la excepción. Los arqueólogos les importó un pepino lo que decía la gente local, se llevaron a la mujer de Ukok, a la princesa de Ukok, al hallazgo, que luego lo dataron en 3000, 4000 años de antigüedad, y se desencadenaron varios movimientos sísmicos en el Altai, hasta un terremoto. Los arqueólogos devolvieron el cuerpo.
y ahora se encuentra allí, se puede visitar. Solo que se volvió medio turístico y los lugareños son muy cuidadosos de la gente que llega para conocer a la princesa de Ukop. Lo que se nos dijo a nosotros, que íbamos a llegar a un lugar en el Altai donde habían otras princesas o príncipes como de Ukop, pero en el sector mongol. Y que en ese lugar sus conciencias o la información que sembraron en otro tiempo nos iba a afectar a nosotros para entender algo. Así que era un viaje muy interesante. Pero, ¿en qué sector de Mongolia? Este es un cuadro de Nicolás Roerich del año 1936 que representa la compasión. ¿Y qué aparece? Ya que Roerich dejaba algunos mensajes en sus cuadros, aparece un venado, un cazador con su arco y sus flechas, que le lanzó un flechazo al animal, y aparece un maestro de las montañas para evitar que el animal sea herido. No es que le está quitando la flecha al ciervo, sino que puso su mano. Si ustedes observan bien, puso la mano para que la flecha le hiriese a él y no al animal. Es un símbolo de la hermandad de la compasión que conoció Nicolás Roerich. Antes de continuar, voy a hacer un breve paréntesis histórico, y luego ya seguimos con lo de Mongolia. Vamos a retroceder al viaje al Paititi otra vez del año 96. Este personaje que ven aquí es un Alto Misayok, un auténtico chamán de la cultura Queros. No es como hoy por hoy sucede, que los Queros ya no son lo que eran, han sido muy interferidos por expediciones del mundo occidental, por decirlo así. Pero en los años 90 todavía podías encontrarte gente como Pascual, así le llamamos a este anciano Alto Misayok, que no solo podía hacer rituales por las hojas de coca y cosas que son más propias de un oráculo espiritual, sino que podía predecir el clima y hasta controlar el fuego. Él hizo una ceremonia dentro de una astana o vivienda quero, como una cabaña muy artesanal, y en el fuego mis compañeros y yo, sin haber bebido nada raro, ni ayahuasca, ni guachuma, ningún tipo de alucinógeno, como algunos dirían, sino plenamente conscientes, nos hizo ver en el fuego rostros de ancianos que nos hablaron en quechua, pero no en el quechua normal, sino en el runasimi, el quechua más antiguo, más ancestral. Y nosotros, que no comprendíamos runasimi, entendíamos lo que estos rostros nos hablaban. Cuando le pregunté al anciano chamán quiénes nos habían hablado, a través de un traductor que llevamos de una escuela de Paucartambo, que entendía bien el quechua antiguo, era profesor, nos dice los apus. Y yo le contesté, en aquel entonces, 1996, los espíritus de las montañas, me hacía el sabiondo, el maestro Ciruela. Y él me contesta, no, los que viven dentro de las montañas. Y yo les digo, ¿cómo puedo volver a contactar con ellos? Esto ocurrió antes de bajar a la selva y conocerlo al CIR. ¿Cómo podemos contactar con ellos? ¿Cómo los podemos ver otra vez? Porque lo utilizamos a él en ese momento como un medio. Y dice, vayan a una cascada. En esa cascada ellos se pueden manifestar. Fuimos a una cascada, bueno, para ir a esa cascada, en Perú y en América Latina, en las zonas más rurales, los lugareños te dicen, ¿dónde está la montaña? Aquícito, nomás ahí dando la vuelta, nomás ahí en la esquina. Y estás 7 días con lluvia caminando, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que meternos en un lugar muy particular, llegamos a la mencionada cascada, voy a ahorrar toda la descripción del viaje para no ser más larga, y en esa cascada nos pasaron muchas cosas y fotografiamos algunas cosas curiosas. No con las cámaras HD, no con las cámaras de alta resolución de ahora, eran las cámaras de ese entonces con rollo, si se acuerdan, los que tienen más de 40 años aquí lo recordarán. Sé que suena nostálgico, emocional, ¿no? Los millennials no saben de lo que estoy hablando, no saben lo que es meter un lapicero en un cassette y darle vueltas, no lo saben.
Le digo Betamax y no saben qué es. Bueno, en esa época, cuando querías fotografiar, tenías que comprar los rollos y ponerlos, las películas, en una cámara y fotografiar con fe. No como ahora. No como ahora que toman la foto, no, tómame otra, esta quedó mal, tómame otra. No, ahí no, era con fe pura. Y habían casos, veo que más de la mitad del auditorio tiene 40 años. O sea, incluso más de una ocasión llevabas a revelar la cámara y todo el rollo estaba estropeado. Y te habías venido de la India, no sé, te querías matar, era terrible. Y con una cámara de esas Kodak, imagino que en España también se pusieron de moda en esos años, que eran descartables, porque primero no teníamos el presupuesto para comprarte el equivalente a una super cámara reflex de la no. O sea, y segundo, si lo tenías o te la prestaban o lo pagabas y lo llevabas, en el río, las montañas, subiendo, bajando, ya en la selva amazónica, las cámaras de hoy están más preparadas para soportar la humedad, bajas temperaturas. Acampamos cuando cruzamos los Andes para descender la selva a casi 6.000 metros de altura, así que cámaras convencionales, cámaras descartables. Total, lo que importa es la foto. Y con esa cámara capté estas dos manifestaciones de los protectores, como lo llamó el anciano chamán. No sé si lo notarán, no es ningún fenómeno de pareidolia, donde uno ve formas en las nubes o entidades en las manchas del café, porque van a notar allí que hay una silueta muy clara con las manos juntas detrás de los matorrales, de pie, y otra que está flotando en el agua de la cascada, ¿no? Esto es una inversión. Se puede ver el rostro y está como vestido o vestida con unas mangas anchas en estado de ingravidez. En el Perú se dice, a nivel chamánico, que para conectar con estas entidades que no son extraterrestres, esto es muy inquietante, no son extraterrestres, sino son entidades interdimensionales que custodian las huacas que ya mencioné, los lugares sagrados, los portales. Son entidades de luz, cuyo origen nos es ignoto para nosotros, pero que están allí, que están presentes. Para poder conectar con este tipo de fuerzas, tienes que desarrollar tus capacidades psíquicas o acelerarlas a través de una planta abuela, Y es lo que hacían los antiguos chamanes en el Perú con el uso de la huachuma o la ayahuasca. Creo que eso se los he explicado en alguna otra conferencia. Cerrando el paréntesis, permítanme mostrarles un sacerdote peruano de 3.000 años de antigüedad. Es una representación de un sacerdote chavín, que se puede ver que en su garra derecha está sosteniendo la huachuma, que no sería otra cosa que un cactus, el cactus de San Pedro, cuyo efecto es parecido al de la ayahuasca. Y entre tanto, ven que ya la tomó porque tiene los ojos desorbitados, ¿no? Se nota que se tomó varios shots de huachuma. En el templo, esos chamanes, ya bajo los efectos de la huachuma, ingresaban al mundo subterráneo, que es un templo subterráneo, y allí conectaban con el nodo de fuerza que fue marcado por un espigón de piedra, que sería similar a los que nosotros veríamos a cielo abierto en Mongolia, en nuestro viaje, que algunos le llaman allí las piedras del ciervo, Mongolia, o Deer Stone en inglés, que ustedes en Europa le llamarían menires, y que nosotros en Perú, como ya les expliqué, le llamamos, a ver quién se acuerda, huancas, porque marcan nodos de fuerza. Incluso los chavín, para proteger un lugar, tenían la costumbre de representar un rostro felino y clavarlo en una pared. Eso le llaman piedra clava. Y yo en mi juventud, investigando esto, me quedé tan fascinado con esa historia que conseguí una reproducción de una cabeza clava y me lo traje a mi casa en Argentina y lo puse en la fachada de mi casa para que sea simbólico y protegiese nuestro hogar, ¿no? Bueno, ya podrán imaginar que mi casa está llena de cosas peruanas, ¿no? La chacana, alfombras, todo ese tipo de cosas. Pero volviendo a lo que les quería contar, estas plantas sagradas
como la ayahuasca y etcétera, lo que trataban de hacer, como el ser humano aún no estaba preparado, era darle un elemento para ver los planos invisibles, para conectar con otras realidades. Si, por ejemplo, ya en el caso concreto de la ayahuasca, tú ingieres una de las lianas que tiene dimetiltriptamina, no te va a ocurrir absolutamente nada. Lo he explicado en algunos talleres aquí en España. ¿Recuerdan por qué no te sucede nada? No sucede nada. ¿Pero recuerdan por qué? Porque tenemos una enzima, la monoamino oxidasa, que bloquea la dimetiltriptamina en su arribo al cerebro. Por eso los nativos utilizan otra planta que inhibe la monoamino oxidasa para permitir el camino derecho de la dimetiltriptamina hacia nuestra glándula pineal. Pero, oh, sorpresa, ¿cómo supieron ello? Porque los dioses se lo revelaron. ¡Oh! Sin el uso de microscopios, de laboratorios de biología, increíble. Sin embargo, en 1979, los médicos y científicos descubrieron de que nuestra glándula pineal segrega dimetiltriptamina. O sea, no necesitamos realmente de la ayahuasca, pero la segrega en ciertos estados muy particulares que requieren un adiestramiento. Las prácticas de resonancia que expliqué ayer en el protocolo, ¿lo recuerdan? Pero es mucho más comprometido, requiere mayor preparación. Es más fácil tomar la ayahuasca. Por eso cuando toma la ayahuasca, vive la experiencia, percibes esos otros planos invisibles, pero cuando termina el efecto, la quieres volver a tomar y la quieres volver a tomar. Lo que teníamos que hacer nosotros al acudir a Mongolia y a la selva era ver lo que había al otro lado, pero sin tomar ningún tipo de elemento psicotrópico, ni la ayahuasca, ni la huachuma, ni el San Pedro, ni el peyote, ni lo que se les ocurra, sino que el propio lugar, el propio nodo, nos revelase lo que había allí, y poner en práctica estos ejercicios de resonancia y también contar con el apoyo o la ayuda de los seres que nos habían invitado. Yo tenía que hacer este paréntesis, sobre todo aquellos que me escuchan por primera vez, los que ya siguen mi trabajo o investigan estos temas, entienden perfectamente el hilo conductor, porque es muy fuerte. ¿Cómo es posible que van a la selva amazónica, llegan a una roca o van a una montaña y cuentan todas estas historias? Les tengo que contar esta base de información. Fíjense que Pablo Amaringo Xuña, un antiguo chamán peruano, él ya falleció, a través de la ayahuasca, él describía lo que otros chamanes habían visto. ¿Qué veían los chamanes bajo los efectos de la ayahuasca? Ciudades de luz, que alguien mencionó ciudades de luz, lugares holográficos, otros reinos invisibles, entidades, hasta discos volantes y criaturas en su interior. Y este chamán, que es considerado muy serio por su trabajo, por su legado en el mundo de la antropología, pintó diferentes cuadros, lienzos de sus experiencias. Yo lo he presentado en alguna ocasión cuando estuve en España el año pasado. También nuestro amigo el doctor Néstor Berlanda ha trabajado muchísimo con la información de estos cuadros que representan tal vez entidades de otros mundos. Fíjense aquí, yo me hice con la colección de Amaringo Xuña, que lo conocíamos como peruano obviamente, pero elegí los lienzos más controvertidos y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. En esos estados alterados de conciencia, el que yo llamo el Benjamín Solari Parravicini peruano, ¿qué quiso representar aquí? Y él decía, estas cosas existen, solo que ustedes no las pueden ver, como la luz que captó Pablo Sierra de Puerto Rico, Monte Shasta, como cosas que pueden existir ahora mismo aquí en el Pirineo, que están conviviendo con nosotros en el mismo espacio, pero que están vibrando en otros tiempos. ¿Miren esto de aquí? Está muy fuerte. Miren esto de acá. Es tan bella como para hacerse un cuadro enorme y ponerlo en el living, ¿no? Y cuando venga alguien al living, ¿y qué es esto? Y ahí te despachas con toda la explicación, ¿no?
Se ríe, pero funciona. O sea, pones un cuadro que tenga que ver con estos temas, que sea precioso, y cuando viene alguien y te pregunta, qué bello, ¿qué es esto? Es tu oportunidad. Ahí les explicas. Yo elegí, en la salita de casa tenemos el papiro de Unéfar, no sé si lo conocen. Bueno, la explicación no es muy bonita, pero ahí se los explico. De la perpetuidad del alma de este papiro que tiene 3000 años de antigüedad del antiguo Egipto. O, imagínense en el living de la casa una cosa como esta. Miren estos reinos imposibles, estos seres, estas entidades. No todo es simbólico. No todo es simbólico. No todo es abstracto. Algunas cosas creo que son más que textuales. ¿Conocía en España a Marín Oshuña en estos casos? No mucho, ¿no? Enhorabuena, les sugiero que investiguen su caso, es muy especial. Puedan encontrar algunas de estas imágenes en páginas de internet que están dedicadas a chamanismo, antropología, porque estudian el legado de las visiones de este señor. Así que estos lugares están agrupados en diferentes enclaves del mundo, como se está investigando recientemente, algo que conocían nuestros ancestros. A veces coinciden con los citados túmulos, con piedras de poder, hasta con catedrales, formando una verdadera red de contacto, de portales, de vórtices en todo el planeta. Es realmente extraordinario. Por esa razón, los extraterrestres nos invitaron a participar de estos viajes y nos citaron, como ya les dije, al Altai, en Mongolia, y luego al Paititi. Por eso fuimos a Yarlu, en Siberia, o tal vez Monte Shasta, como mencionamos minutos atrás, o el Cerro Uritorco, que es otro lugar muy especial de contacto. En fin, vamos a concentrarnos ya en el viaje. ¿Este cuadro lo conocían? Se llama The Black Gobi, el Gobi negro. Ya pueden adivinar quién lo pintó, ¿no? Pablo Marín Oshuña, ¿no? Muy bien, cultura general. Nicolás Roerich. No, el padre Fortea no. Te aseguro que el padre Fortea no. Sí, le echó agua bendita. Nicolás Roerich conoció estos nodos donde uno puede ver, como lo hizo Pablo Marín Oshuña, otras realidades sin el uso de psicotrópicos, como ya expliqué, lugares donde se custodia información, como lo hicieron los antiguos Pasiri, la princesa Dukok en vida, cuando tomó la decisión con su círculo de chamanes de dejar su cuerpo allí, en una zona muy fría y alta de la meseta de Dukok, para que el lugar sea protegido. Así que Nicolás Roerich, como digo, conoció estos lugares que denominaba Yalnix. O sea, la gente local, creo que lo mencioné ayer, le llamaba Yalnix, que significa lugares de compasión, sitios de milagros. Este es el grupo que llevó a cabo la expedición. Ya nos encontramos en el Altai. Voy a ahorrarme toda la explicación de cómo llegamos allí. No es que te tomas el avión y viene un guía del Corte Inglés Viajes en la puerta y te dice, te llevo acá a la esquina. O sea, no funciona así. Una vez que llegas a Ulaanbaatar, capital de Mongolia, tienes que desplazarte en otro vuelo, en un avión donde realmente haces como 20 cúpulas de protección antes de subirte, muy pequeño. Llegas a un pueblito que se llama Olgi y bueno, de ahí es estepas, montaña. No se olviden que Mongolia es el país con menor densidad demográfica del mundo. ¿Se entiende lo que digo? Es el país con menor densidad demográfica del mundo, pasando en limpio que cada persona tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Así que estás en medio de la nada. Tal vez por eso es el país de todos los que he visitado y que gracias a la vida he dado varias veces la vuelta al globo. Creo que es el país que a mí más me ha fascinado, al que volvería siempre. Y me dicen, ¿por qué? ¿Qué hay allí? Nada.
está vacío. Creo que es la vacuidad lo que me hace amar ese lugar, la naturaleza salvaje, en su estado de pureza, como si no hubieran pasado siglos en Mongolia. No es turístico, es real. Y hicimos toda una investigación previa para tratar de encontrar el yacimiento que ni la gente local sabía dónde estaba. Teníamos referencias, las pinturas de Roedi, los mensajes recibidos de estos seres. Tratamos de armar una ruta posible para encontrar el lugar así. Contratamos unos vehículos de doble tracción, que los ven aquí, que tampoco es pues una Hammer, ¿no?, el año, que fueron construidos en los años 90, en la época de la dominación soviética. Antes se hacían en Rusia, ahora los fabrican en Mongolia, porque para el gobierno mongol, en vez de invertir en caminos, invierten en coches que soporten ir a campo traviesa por las estepas. Compramos mucho combustible en bidones, ¿se entiende? En bidones, en envases especiales. No es de que estás en medio de la nada y dices, en 5 kilómetros está la Exxon o está la Shell, no. Y es un detalle no menor, porque en la medida que te vas adentrando en la investigación, tienes que calcular, claro, el regreso, o sea, el combustible y el regreso. Y les aseguro que es una muy mala idea quedarte adentro. Y, bueno, iré al grano. Recuerden que estamos en agosto del año pasado, o sea, después que estuvimos aquí reunidos en Monte Perdido, los que están repitiendo, porque de aquí fuimos ese viaje. Cuando llegamos allí, vimos que la gente local estaba esperando un acontecimiento astronómico, que yo, sinceramente, ni pelota le había dado. ¿Qué acontecimiento astronómico? La luna roja, la luna de sangre, dijeron. ¿Lo recuerdan? Creo que en España también se vio. Bueno, me enteré que para los chamanes de Mongolia, la luna roja representaba la hermandad del ciervo. Les aseguro que no tenía ni idea de esto. Sabíamos algunas cosas, pero no habíamos hecho el link, que solo lo entendimos estando en terreno, ¿no? Y tuvimos unas experiencias hermosas en los campamentos previos, buscando el lugar. Contemplamos la luna roja, tuvimos algunos avistamientos preciosos en medio de ese fenómeno, increíble. Y seguíamos buscando las llamadas Deer Stone. Una en particular, que fue la única coordenada que nos dieron los extraterrestres, que nos decían que teníamos que ir a un lugar denominado Urimi Suma, que en el lenguaje local significa algo así como date prisa. Qué fácil, ¿no? Y no encontramos el lugar. Realmente teníamos ciertas referencias. Un viajero, creo que inglés, había estado por la zona haciendo deporte de montaña, y de casualidad encontró una de estas cosas, le llamó la atención porque estaba al aire libre, tomó una foto, pero no había registro, no había mayores relatos. Así que con ese Frankenstein de información fuimos armando dónde podía estar, hasta que sucedió algo realmente increíble. Íbamos en 2 vehículos, como el que están viendo la imagen, porque éramos 10 personas, y llevábamos equipaje, y llevábamos nuestro equipo de expedición. Y cuando nos estábamos acercando al lugar, sin saberlo, más de una persona de nuestro equipo se emocionó. O sea, más de una persona de nuestro equipo se emocionó. Y empezaron a llorar, se entusiasmaron, se emocionaron. Y no había forma de entender qué estaba ocurriendo. Hasta que a la distancia ya podíamos ver unas protuberancias que salían en el horizonte y estábamos llegando al lugar. Personas que nunca habían estado en Mongolia, que no sabían ni a dónde nos estábamos dirigiendo, y echaron a llorar sin saber que estábamos a punto de encontrar el lugar. Y cuando llegamos lo entendimos todo, ¿no? En medio de la nada estaban estas piedras. Y uno dice, se pegaron tremendo viaje. Hasta la nada misma en Mongolia, por estas piedras
que están allí colocadas, lo que están viendo no es lo importante, sino lo que no se ve. Las piedras es solo un cartel que marca un lugar. Cuando llegamos, hicimos un intento de comunicación siguiendo el protocolo de contacto. Esto no lo expliqué en mayor detalle ayer, pero una de las dinámicas que llevamos a cabo en experiencias de investigación, cuando las combinamos con el contacto, cuando llegas a un lugar donde estás esperando algo muy importante, en este tipo de casos como el que estoy describiendo, haces una nueva consulta en comunicación. Si es que hay alguna pauta, alguna información adicional que el grupo deba tener en cuenta una vez que llega al lugar. Y allí nos dijeron que estamos en el lugar correcto y que el lugar estaba marcado por el símbolo de Chintamani o algo así. Bueno, lo que sí notamos, no sé si se podrá apreciar un poco en alguna de estas rocas, estas marcas, si las ven con detenimiento, no sé si tengo alguna ampliación aquí, tiene la figura del ciervo al lado, exactamente el mismo tatuaje que la princesa Ducó, así que sabíamos que estamos allí. Viene Fernando López de México, miembro de nuestro equipo, él habitualmente es el operador de dron. Nosotros tratamos de llevar drones a nuestras expediciones para tener imágenes aéreas, estudiarlas, o cuando queremos hacer una pesquisa, lanzamos el dron y el dron nos dice si en ese lugar está el petroglifo, si está lo que estamos buscando, y no tienen idea de lo que nos ahorramos caminando, ¿no? Ya nos ha pasado muchas veces que confundimos una sombra con el ángulo del sol y hemos subido 3 horas a un lugar para decir que eso no era y hemos vuelto a bajar. Gracias al dron tienes la facilidad con la tecnología de saber dónde buscar y cómo acercarte. Enciende el dron, trata de colocarlo en la zona y hacer un paneo, y el dron le reporta interferencia electromagnética. No podíamos verlo allí, o sea, apenas hizo como un giro, filmó unos escasos segundos como haciendo un paneo de la zona y lo tuvo que levantar muy alto porque se le quería apagar. Salía interferencia electromagnética. Ustedes saben que los drones modernos se pueden controlar con un teléfono móvil, ¿no? Y él estaba utilizando un iPhone y salía interferencia electromagnética. ¿Interferencia en dónde? No es que había una antena en Movistar a la derecha. O sea, estamos en medio de la nada. Y por esa especial coyuntura, cuando él levanta el dron muy alto como para que ya no se le apague y no ocurra esa interferencia electromagnética, nos damos cuenta que el mensaje se cumplió. El lugar está marcado por el símbolo de Chintamani. ¡Ostras! Sí. También refleja la inmensidad del lugar al que llegamos, ¿no? Aquí ven perfectamente con los túbulos que está el símbolo de Chintamani, que ya lo expliqué, los coches, y esto que ven aquí serían las Big Stones. Es decir, ellos marcaron, estos antiguos chamanes, un lugar de fuerza, una puerta del tiempo. Así que nos preparamos para hacer unas prácticas de resonancia e ingresar dentro del perímetro y ver esa puerta del tiempo que se estaba activando en los días de la luna roja, un acontecimiento esperado por los chamanes, por eso nos convocaron allí. ¿Se entiende el mapa, no? Todo lo que estoy contando. Ver qué veíamos y qué nos contaban. No es que estábamos haciendo una comunicación espírita con los espíritus de los chamanes, sino que entiendo yo, y esa es mi interpretación personal, estábamos entrando en otra franja de tiempo cuando ellos estaban vivos y ver lo que ellos pensaban y lo que te podían decir, casi sosteniendo una comunicación en tiempo real. No sé si me estoy explicando bien. Eso fue lo que más o menos pasó. Antes de continuar, he aquí la evidencia, para que vean que no exagero. Aeronave desconectada, ¿no? E interferencia magnética, lo que sucedió con el dron. Dime. Si no llegase por esa interferencia electromagnética, No vemos. era probable que no hubieras establecido la relación de manera distinta. Es cierto. No hubiera subido tanto. No lo hubiera subido. Porque no había necesidad. No era el objetivo. Él lo subió para que no le reportara más la anomalía en el aparato, y enhorabuena esta interferencia magnética, porque así, o sea, pudimos constatar después, examinando todas las fotografías, lo que estábamos visitando. A ver, yo no puedo narrar las experiencias de mis compañeros, de mis compañeras de expedición.
son realmente personales, privadas, intensas, hermosas y difíciles de transmitir. Solo diré, sin entrar en mayores detalles, porque ustedes entenderán que no todo se puede o se debe contar, no porque sea un misterio, sino porque no corresponde a mi propia vivencia, sino de otras personas, que algunas, a ver, no sé cómo contar esto, algunas de las personas que fueron a este viaje se reconocieron, no sé si me estoy explicando, como si en otro tiempo hubiesen sido parte de ese clan, como si hubiesen tenido alguna conexión con algunos miembros de ese clan, como si hubieran sido parte. Es muy difícil de explicar. En mi experiencia personal, que no va por ese lado, cuando estuve en ese lugar donde tú entrabas y tenías visiones, te llegaban cosas, no es que ocurría algo físicamente visible, como una neblina, un fenómeno, digamos, tipo Sendra, sino que el lugar hablaba y pasaban cosas. El fenómeno distrae. Notaron un momento que de un que salía como un, no sé si lo notaron, está pasando esto, ahora está pasando aquello, señalando con un láser, ¿no? Como si estuviésemos en una escuela, porque rompes la magia, estropeas la situación, en vez de concentrar a la gente. Más o menos esa fue la frase. Cuando vayas a la selva, saluda a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Y yo, confundido, que estaba convencido que esta conexión mental había sido con uno de estos guardianes del lugar que otrora vivieron allí, dije, ¿cómo que familiares? ¿A quiénes te refieres? ¿A los supuestos extraterrestres, como decir, que están en la selva amazónica del Paititi, a los nativos machigengas? En ese momento no lo comprendí. Pero sí sentí, y se nos dijo, que todo lo que estamos escuchando y viendo no era lo que estaba pasando, sino que algo de allí, a nivel sutil, a nivel de frecuencia, a nivel de energía, como explicaba el amigo de las abejas que van yendo de un lugar a otro, estaba siendo grabado en nosotros y según ellos iba a estar en nosotros durante un tiempo corto. Por eso la urgencia de, ni bien terminábamos este viaje de Asia, viajar a la selva amazónica mientras esa energía todavía permanecía en nosotros. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó allí, en Orinín Suma. Date prisa. Luego la experiencia de cierre fue en esta región de allí, que es increíble, que se llama el Pico de la Amistad, el Cuitén. Hay una profecía mongola que dice que la nueva guerra que puede vivir la humanidad va a empezar en Asia Central, según ellos, y que dos países de esa región, China y la actual Federación Rusa, van a cumplir un papel muy importante en el medio de esta presunta guerra o en sus decisiones que podrían generar la paz. Por eso esta montaña con el glaciar Poitén, que es el pico más alto del Altai mongol, se le llama la montaña de la amistad, y se encuentra, de hecho, ya lo expliqué, en la frontera con China, Kazajistán, Rusia y este sector mongol. Muy cerca de allí, donde creen que hay una línea de fuerza, un lugar sagrado, se construyó esta estupa, que es considerada la estupa más sagrada de Mongolia. Hasta el propio presidente de Mongolia va a orar esa estupa, claro, que ya en helicóptero. Allí los vuelven. Y lo que nos pasó el 1 de agosto, cuando estábamos allí, ya cerrando la expedición, que la estoy resumiendo muchísimo para no hacer muy largo todo el relato, hicimos una práctica de contacto por la noche, hacía un frío espantoso, que de pronto se calmó ese frío, y en medio de la práctica de concentración, meditación, estábamos sentados alrededor de la estupa. Se sucedieron algunos avistamientos muy hermosos durante ese momento, como que ellos nos estaban acompañando. Y les describo mi experiencia personal. Yo me acosté
O sea, decidí echarme boca arriba y en ese momento tengo como una especie de viaje en el tiempo, como si mi mente hubiese ido hacia atrás. Y una voz me dice, revive lo que te pasó la última vez que fuiste a la selva amazónica. La última vez que había ido al Paititi. Y de pronto abrí los ojos, o sea, esto fue muy real, o sea, no sé cómo ocurrió, cómo sucedió, es como si hubieran generado una visión que yo la recuerdo con una claridad realmente alucinante. Abrí los ojos y ya no estaba acostado boca arriba con mis compañeros en esta estupa. O sea, abrí los ojos y estaba en la selva, pero más joven. Estaba reviviendo lo que ciertamente sucedió en el año 2000, y lo comentaré rápidamente. Nosotros en esa última expedición en la selva, y esto les advierto, les va a sonar a otra locura tremenda, el mensaje se nos había dicho que teníamos que cruzar un cañón, que los nativos le llaman Meganto, el Pongo de Meganto. Pongo en quechua significa puerta, la puerta del Meganto. Según los machiguengas, al otro lado del Pongo de Meganto viven los Ñaupamachu, los Paco Pacuris, los guardianes primeros que viven en el mundo subterráneo. Y cualquiera no puede cruzar allí, ni siquiera los propios nativos. Y nosotros habíamos recibido, en ese momento, en el año 2000, la indicación de cruzar al otro lado del Pongo, del Mecanto, porque tendríamos experiencias, un contacto, qué sé yo. Pero cuando llegamos al muro de Puyaro, ¿lo recuerdan? Con los símbolos, donde tuve el contacto con el citado Alcir, que es el lugar inmediato al Pongo. O sea, una vez que tú llegas a Puyaro, tú ves el Pongo o el Mecanto, el cañón, y de ahí lo cruzas. Se largó a llover, pero a llover en serio. Y nosotros veíamos que no paraba de llover, y los nativos nos decían, siempre que viene gente ajena a nuestra tribu, llueve. Y dije, está bien, es normal, ya nos ha sucedido antes, es una prueba del clima, vamos a sostener aquí, a armonizarnos, para que el clima cambie y podamos cruzar. Al día siguiente, otra vez sopa. Y así, y lluvia, y lluvia, y lluvia, y nos empezamos a preocupar. Se empezaban a agotar las provisiones, obviamente estás detenido, se iban agotando las provisiones en el campamento,